Y vamos a dar ya la bienvenida al exalcalde de Huancayo, excongresista Pedro Morales Mancía. Por la confianza que nos tenemos, voy a guardarme el formalismo y le voy a decir: Pedro, muy buenos días. Buenos días, Elías, cordial saludo a todos los que nos están viendo, gracias por la invitación y quedo a tus órdenes. Bueno, no podemos obviar la coyuntura política aquí en la provincia de Huancayo. Ya debe haberse enterado, inclusive usted estuvo viendo, Pedro, diferentes pasajes, entrevista a Mario Lasso, lo que habló Luis Lasso, lo que habló el alcalde, lo que habló el regidor renunciante Perú Libre, no lo sé. ¿Cuál es su precisión, su punto de vista? Así, dígalo a su estilo, de manera descarnada. ¿Qué está pasando en Huancayo? Bueno, Huancayo no es ajeno a la crisis política en la cual se está debatiendo el país, con la particularidad de que en Huancayo ya se pisó fondo, porque se sigue confundiendo políticos con politiqueros, propuestas programáticas y planes de gobierno con compromisos electoreros, y porque llegan a la representación política, porque tú sabes que toda autoridad elegida por el voto popular constituye una representación política, aventureros por un lado, oportunistas por otro lado e improvisados por otro lado, que cuando llegan al ejercicio del poder político no saben qué hacer, más si no tienen planes concretos para desarrollar o ejecutar durante el periodo que les toca. Y esto se agudiza porque a nivel nacional, mi querido Elías, todavía no tenemos una ley de ordenamiento territorial. Como consecuencia, tampoco tenemos planes de adecuación territorial, de acondicionamiento territorial, tanto regional como local. Y en Huancayo ni siquiera hay un plan de desarrollo metropolitano, y se ha dejado de lado el plan director que nosotros dejamos con vigencia hasta el 2005. Y digo se ha dejado de lado porque no se respetó, siendo un ejemplo de plan director a nivel nacional, como lo han calificado los especialistas y también el Ministerio de Vivienda. Entonces, esta es la situación dramática que está atravesando Huancayo. Y lo que ha sucedido en estos últimos días, 3 o 4 días, demuestra varias cosas, y según la óptica en que la veamos. Primero, la ausencia de cuadros técnicos, y creo que el alcalde, con buena voluntad, convocó a uno de los mejores municipalistas que hay en el Perú, no solamente de Huancayo, sino del Perú, un hombre que tiene una trayectoria, ¿no?, de ejecución administrativa y de funcionario que se inicia desde cuando era policía municipal, ¿no? Y se va a España, hace una serie de estudios, es convocado a nivel nacional, y bueno. Y llega a ser gerente municipal cuando Pedro Morales era alcalde de Huancayo. Director municipal, cambió el tema, ¿no? Okay. Era director municipal. Y lógicamente él es uno de los artífices con todos, porque trabajamos en un equipo, de lo que hicimos en un contexto muy difícil. No te olvides que, por ejemplo, para darle un ejemplo, en esa época Huancayo tenía 38 distritos, ¿no es cierto?, de los cuales 19 no tenía autoridades municipales. Unos porque el gobierno los había declarado en estado de emergencia, y otros porque el terrorismo los había declarado como zonas liberadas. A nosotros se nos encargó el gobierno de esas municipalidades. En pocas palabras, Pedro Morales estaba como alcalde cuando nadie quería ser autoridad. Bueno, ese es un contexto muy difícil, pero al margen de ello, que no quiero victimizarme ni pasar por héroe. No se trata de victimización, hombre. Lo cierto es, Elías, que en ese tiempo los recursos eran escasísimos y las autoridades municipales trabajaban a dos fuegos, sobre todo las que pertenecían a partidos políticos, porque por un lado teníamos el fenómeno terrorista que era antisistema y antipartidos, y por otro lado teníamos un gobierno que quería demoler a sus opositores políticos y también era antipolítica. Estamos hablando del fujimorismo. Del fujimorismo. Entonces, fíjate cómo hemos gobernado. Y en esas circunstancias es que Huancayo surge, y quiero dejar en claro, con una formación
no, con una participación de profesionales, te acordarás, porque tú me entrevistaste en una televisión, En una Panamericana, emisora Panamericana, claro, cuando recién llegué a la alcaldía dije que iba a dar preferencia a los profesionales de la Universidad Nacional del Centro, y el 95% de los profesionales jóvenes que trabajaron en mi gestión eran de la Universidad Nacional del Centro. ¿Y necesariamente eran de Acción Popular? No, definitivamente no, porque en Acción Popular tenemos esta conducta que nos ha enseñado Belaunde. La administración pública es una posibilidad y una experiencia de servicio, y cuando se trata de convocar a los profesionales o simplemente ciudadanos para que entren al servicio público, el arquitecto Belaunde decía, hay que dar las mayores facilidades, porque en ese proceso donde profesionales y no profesionales, ¿no?, tienen de aprendizaje, el Estado invierte. Por lo tanto, en un concurso, si hay igualdad de condiciones, bueno, puedes preferir a un militante, pero si no hay igualdad de condiciones y el que no es militante tiene mejores capacidades, mejores pergaminos, entonces prefiere al que tiene mejores cualidades, mejores pergaminos, porque va a servir mejor y el Estado va a invertir mejor. Ahora bien, yo no voy a negar, nunca niego a mis amigos, para empezar, pero el que yo tenga amistad con cualquier persona, y entre ellos entiendo que está Pedro Morales, si obviamente lo permite, Pedro Morales me conoce que yo no soy sobor. Y yo me he venido expresando de Pedro Morales hace ya varios días, semanas, o de repente hasta meses, de que no encuentro todavía a alguien que sea mejor alcalde que Pedro Morales. Con esto probablemente me digan sobón, no lo sé, es lo que menos me interesa, pero yo siempre digo la verdad. Y en base a esta mi apreciación, aunque claro, por un lado está Pedro Morales y seguido nomás está Fernando Barrios, ¿no? Fernando, claro, estaba en otra coyuntura, Pedro Morales prácticamente estuvo frente a una municipalidad que nadie quería estar, que no tenía recursos, que tenía que verse, en cambio con Fernando Barrios ya había recursos y era asignado desde el gobierno central. Pero bueno, ya, en fin, los méritos los tiene Pedro Morales. En base a la experiencia, en base a lo que le vengo diciendo, de buena fe, conocedores de que las actuales autoridades, llámese alcaldes, regidores de la Municipalidad Provincial de Huancayo y los otros distritos también, que el 99% no tienen experiencia, son aprendices, se metieron en política no sé por qué, no sé si servir realmente al pueblo o por querer servirse ellos. Al margen de todo eso, ¿cuál sería su recomendación? Creo que la autoridad está sobre las espaldas de Pedro Morales y no puede escaparse a lo que le voy a pedir, por responsabilidad, por cariño que sé que usted tiene, Pedro, a Huancayo. ¿Qué le sugeriría? Entiendo, dentro de todo el respeto a la actual autoridad que se está sentando en la oficina donde usted estuvo, que está utilizando el escritorio que usted utilizó, que está utilizando los ambientes de una municipalidad que usted honrosamente dirigió. ¿Qué le recomendaría para sacar adelante a Huancayo? Bueno, no quisiera pasar de, ¿cómo te podría decir?, de profesor o de pretender situarme sobre el actual alcalde. Es nuestro alcalde. No, Pedro, es que en medio del pero respeto, sí, en medio del respeto se puede con ese respeto, por la experiencia que se tiene. Lo primero que se tiene que hacer es pelear contra la corrupción que se ha enquistado en la Municipalidad Provincial de Huancayo ya prácticamente 2 décadas. Pero esa lucha contra la corrupción tiene que ser con el ejemplo. La autoridad tiene que ser el ejemplo de lo que se quiere que hagan los funcionarios. Si no, estamos perdidos. En segundo lugar, tiene que rodearse de profesionales, ¿no?, de cualquier condición o ideología política que estén dispuestos a servir, porque la función pública básicamente es servicios y la política básicamente es servicios. Entonces yo le diría que esas 2 condiciones son sumamente importantes. Y el otro tema, que desarrolle un plan de gobierno acorde con las necesidades actuales de Huancayo. Así de simple. Hacer el diagnóstico, ya está,
por demás. Puede recuperar, por ejemplo, el plan que dejamos del saneamiento integral de Huancayo metropolitano. Nosotros dejamos Huancayo al 98% de población servida, ahora se ha bajado al 75%. Agua 24 horas del día prácticamente, ahora son 16 horas. Entonces, por ejemplo, ahí dejamos un plan, lo han dejado de lado. Pero en el tema de Huancayo Centro, ayer he visto el caos vehicular, recuperar también el plan de modernización de la estructura vial del centro de Huancayo. Porque no se trata de poner más puentes. Si la infraestructura vial, veredas, peatonal, pistas, sigue como está. Hay que culminar el trabajo de ensanche de vías, de alineamiento de vías y de vías importantes colectoras, como por ejemplo culminar la avenida Ferrocarril, o sea, el corredor vial, volver a que sea corredor vial porque lo han destrozado, y llegue la avenida Ferrocarril hasta San Agustín de Cajas. Ese era el proyecto. Luego, habilitar la vía del circuito turístico artesanal que la han pavimentado fuera del proyecto original, que tenía anillos que ingresaban a cada distrito. Claro, pero... y te digo, por ejemplo, ¿no? Y termino con esto, ¿no? Entonces, si vas a ponerle 4 puentes a un área que tiene capacidad para 20 vehículos, con esos 4 puentes entrarán pues 60. Vas a terminar de colapsar el centro. Entonces, si no hay la proyección, el seguimiento de ese plan que dejamos, demoliendo 1092 predios en 9 años, y en 20 años no se han demolido ni siquiera 200 predios, porque tienen miedo al juicio, o porque no quieren los vecinos, entonces esto no va a funcionar. Claro. Y para eso se necesita un plan regulador. Y como te digo, si no hay un plan de acondicionamiento territorial y un plan, ¿no?, de metropolitano de desarrollo, no tienen norte. Y cuando la autoridad no tiene norte y no sabe qué es lo que quiere hacer y a dónde apunta y para qué, sucede lo que está sucediendo. Entonces han llamado a Mario. Como tú dices, yo creo que por estas cuestiones de tipo político y estas mal entendidas formas de las relaciones familiares, y también por el fanatismo, el dogmatismo del grupo que está gobernando, el grupo político, han perdido a un técnico que, como dices, tal vez en 3 años que faltan no iba a poder solucionar los problemas, pero sí darle un ordenamiento que permita que, y aquí termino, mi querido Elías, la pregunta que se hace y que nos debemos hacer todos es, si yo quiero llegar a ser alcalde, ¿para qué voy a preparar Huancayo? ¿Para qué? Y en esa dirección, ¿qué debo hacer? En nuestro caso, era claro que en 1989 dijimos lo siguiente, y está en nuestro plan de gobierno. Nosotros vamos a aplicar un plan de gobierno que se llama Huancayo al rescate de su identidad y revaloración de sus costumbres y tradiciones como sustento de su desarrollo integral. Y vamos a convertir a Huancayo en el corazón de un eje de desarrollo turístico, agropecuario, etcétera, que tiene lo que la naturaleza nos ha dado, el eje de Mantaro. Entonces, estos planes que nosotros estábamos desarrollando eran con una visión de valle. Por ejemplo, la autopista Huancayo-San Jerónimo ya debe haber llegado a Jauja. Tú no puedes desarrollar solamente Huancayo si no desarrollas los distritos. Y no puedes desarrollar solamente la provincia de Huancayo si las demás provincias del eje natural que Dios nos ha dado y que en muchas partes se busca cuál va a ser nuestro eje donde vamos a desarrollar. Entonces, no puedes desarrollar integralmente, porque hay proyectos que a medida que van desarrollando y creciendo las ciudades, tienen que hacerse ya interprovinciales. A ver, don Pedro Morales, todo eso es una ilusión, todo eso es un buen deseo, todo eso es lo que uno quisiera que se desarrolle. No, pero que se ha estado haciendo. Claro, pero de pronto no me dejé entender. Pongo como premisa, si tenemos regidores que están pero hasta el 100, que no saben dónde están parados, que tenemos un alcalde que está aprendiendo, es decir, un consejo municipal que no ata ni desata, no saben dónde están parados,
así literalmente. Yo apelo a su experiencia de que usted le dio aplomo en la municipalidad. No es malo decir, como que, por ejemplo, uno que tiene cierta experiencia dentro del periodismo, de decir cuando un chico nuevo sale de la universidad, decirle, te debes chantar frente a una cámara de tal forma, debes salir a ser reportero de tal forma, debes saber ingresar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con la experiencia, pues te da el sustento para decir qué es lo que tiene que hacer. Ahí yo me refería. ¿Qué le diría? Es que a mí me da la impresión de que se asustaron en la municipalidad a la llegada de Mario Lazo, porque no se olvide que Mario Lazo, entre otras cosas, dijo, ¿dónde está esa gente? Son 1.200 y tantos que están trabajando en esta municipalidad y quiero saber dónde están. Bueno, mira, es que desde el 1 de enero de 1999 hay complicidad y responsabilidad compartida. Complicidad en delitos que se han cometido. Por ejemplo, cada alcalde desde 1999 ha puesto la gente de su confianza o los que les pintaban las paredes. ¿Y cómo les han pagado ese favor? Haciéndoles contratos de trabajo, pero incumpliendo los contratos para que los trabajadores puedan ir al Poder Judicial y lógicamente el Poder Judicial, ante esa situación evidente, tenía que fallar por la reincorporación de los trabajadores. Es por eso que se ha llegado a 1.200. Pero todos los alcaldes, todos desde 1999, han hecho eso, y por eso que tenemos 6 veces más número de trabajadores en la Municipalidad Provincial de Huancayo que en el año 1998, donde dejamos 288 trabajadores. Ahora hay más de 1.200 trabajadores. ¿Y qué han hecho? ¿Qué hizo el que le sucedió al primer alcalde del 99 al 2002? ¿Qué hizo Dimas Aliaga? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué hizo? Esas jugarretas con esas actas, ¿no? de que vuelvan los ambulantes, de demoler el plan regulador de rutas, bueno, todo lo que se avanzó y una serie de cosas. Todo lo que se ha construido se ha demolido. Te pregunto muy rápidamente, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, el Expresito Verde? ¿Dónde está la estudiantina municipal? ¿Dónde está la orquesta de cámara municipal? ¿Dónde está el teatro? Es decir, a ver, todo entonces eso, vamos a terminar de la siguiente forma, don Pedro. Termino diciendo a tu pregunta. Entonces, ¿qué ha pasado? En ese tema, estos alcaldes que se han sucedido, que son 5, ninguno ha denunciado como corresponde las tropelías que ha hecho su antecesor. Ninguno. A ver, entonces, bueno, antes de irnos a la pausa, quiero preguntarle, ¿podría quedarse con nosotros unos minutos más para abrir los teléfonos? Porque la población probablemente le quiere preguntar algo. Sí, ok, entonces, antes de la pausa, quiero hacer yo una última apreciación. Alucinemos. Quiero que me dé una respuesta, por favor, Pedro Morales. No se me salga por la tangente. Ya le he hecho la pregunta de varias formas, pero alucinemos, y espero que ahora sí me conteste. Alucinemos de que Pedro Morales hoy mismo se sienta en el despacho de alcaldía, conociendo con todos los problemas que hay. No me hable ya de obras, no me hable ya de lo que podría hacerse tantas cosas. ¿Qué haría, sabiendo esta coyuntura que es un desastre de la municipalidad y que a mí me da la impresión que por eso le tuvieron miedo a Mario Lazo, porque él estaba llegando a poner orden? Pero en todo caso, ¿qué haría Pedro Morales en este momento si lo ubicamos como alcalde? Lo primero que haría, obviamente, es una identificación de los problemas, pero fundamentalmente erradicar todo tipo de corrupción, cerrar todas las ventanas que propician la corrupción, como lo hicimos. En segundo lugar, una reingeniería integral, de aspecto administrativo, económico y financiero. Y en tercer lugar, desarrollar los planes de gobierno que se necesitan para tener el norte que debe tener una gestión de a dónde va a conducir Huancayo y para qué hacen las obras y para qué trabajan. Lo fundamental aquí es definitivamente la lucha contra la corrupción, la racionalización y el contar con un equipo de gente preparada técnicamente, porque los lineamientos de política los da el alcalde, los da el Consejo Municipal, los que ejecutan el presupuesto, los que invierten, los que hacen la fiscalización, los que hacen también la fiscalización de obras, son los técnicos. Y si tú no tienes técnicos y vas a darle una gerencia a uno porque gritó en la calle a favor tuyo, porque pintó la pared,
como pago político, ¿qué resultados vas a tener? Los que estás teniendo ahora. Pero no solamente de esta gestión, desde la anterior gestión. Entonces, ya nos ha dicho claro Pedro Morales que, alucinando, ¿no? Cosa que no va a suceder, pero que sirva como, digamos, un punto de partida para el alcalde que está aprendiendo. Entonces, lo que haría Pedro Morales es rodearse primero de buenos técnicos, buenos profesionales, sin interesarle el color político, y luego empezar a hacer una reingeniería dentro del personal, que no significa votarlo, sino a cada quien ubicarlo donde le corresponde, y se acabó el tema y tirar para adelante. Ahora, te digo, eso el tratamiento de personal te posibilita con esos mismos recursos humanos abrir nuevos programas para que estos trabajadores estén ocupados y se ganen realmente su sueldo con el sudor de su rostro. porque no se trata de llegar y votar los porque tú no me gustas. Por ejemplo, te digo una cosa. Cuando nosotros llegamos a la municipalidad había un desorden en el aspecto urbano. La Dirección de Desarrollo Urbano te había llevado mal desde mi punto de vista. ¿Qué hice? Convoqué, ¿te acuerdas al arquitecto Oscar Recoba? Sí. Aprista. ¿Y quién se hizo cargo de la dirección? Un señor de señores, honesto 100%, el arquitecto Gustavo Ramírez Pizarro. Ese nivel de autoridades se tiene que ver. Mira, ¿hay algún regidor que se pueda, en el aspecto cultural actualmente, en los últimos 20 años, igualarse a Elsa Herrero Ortiz, por ejemplo? Que la verdad tampoco a veces uno busca y no los encuentra. Por eso sí, lo que pasa es que no se les da oportunidades. Bueno, por otro lado también. ¿No es cierto? Y lo que pasa es que la gente preparada no va a servir donde ve que no hay honestidad y donde ve que no hay proyecto de gobierno. Ok, Pedro Morales. Entonces, ahora sí, para irnos ya a la pausa. Ya más o menos hay un horizonte de lo que podría ser el alcalde Juan Carlos Quispe. Obviamente yo quiero entender de que aquí ni Pedro Morales, ni yo, ni nadie se quiere dar de que lo sabe todo, sino simplemente en medio de la buena fe, pues hay una serie de recomendaciones. Pero yo lamento hacerle una pregunta y no quiero herir la susceptibilidad del actual alcalde Juan Carlos Quispe Ledesma. Discúlpeme, Pedro, a usted le sobra lo que le falta a Juan Carlos Quispe Ledesma. Es decir, usted se choca mano a mano con lo que tienen las gallinas, me refiero, ¿no? Los tiene bien puestos. Entonces, mientras nuestro alcalde está titubeante, como que tiene miedo, el alcalde Juan Carlos Quispe Ledesma, ¿qué actitud debe tener? ¿Chantarse bien? No sé si no significa que sea un dictador, sino cuál debería ser su temperamento para que no se le suban. Primeramente, hacer uso de las competencias que la municipalidad le otorga a través de la Constitución y la ley. Cumplir con ello enérgicamente y no dar paso atrás. Cuando la autoridad legisla, dispone o emite ordenanzas dentro de la Constitución y las leyes, está haciendo uso de sus competencias y por lo tanto debe hacer respetar su autoridad. En pocas palabras, no debe dejarse atarantar por nadie. Efectivamente, y le puedo dar un ejemplo, uno que es concretamente. Si nosotros no hubiésemos hecho valer nuestra autonomía municipal frente al gobierno central del señor Fujimori, la semiautopista Huancayo-San Jerónimo no se hubiese hecho realidad y hoy tendríamos un ingreso a Huancayo de solamente 7,20 metros, que nos quiso imponer el señor Alberto Fujimori porque ya tenía un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la pavimentación de la carretera central desde La Oroya hasta Huancayo, pero el ingreso a Huancayo con 7,20 metros. En pocas palabras. Nosotros nos opusimos, hicimos valer, y en los juicios, porque la autoridad tiene que arriesgar. Yo he tenido 300 juicios, por la semiautopista Huancayo-San Jerónimo, 4 juicios que duran 10 años. A ver. Entonces, ¿qué pasa? Es que, señores, no. Esto está planificado según el plan director de tal fecha, como que en un futuro se va a unir Huancayo con Jauja y se necesita una autopista
Y esa es la planificación, y nosotros vamos a hacer en nuestra jurisdicción, hacer respetar esa situación, y por eso Perfecto. es que hicimos el tema. Entre otras cosas, lo que usted le está diciendo a Juan Carlos Quispe Ledesma, si la autoridad, que es el alcalde, decide con convicción, porque cree que no está cometiendo un error, él no debió haber dado un paso atrás sacándolo a Mario Lazo. Evidentemente, porque Huancayo está perdiendo, ¿no?, la prestación de servicio, el concurso de uno de sus mejores municipalistas Del Perú. así de simple. Ese es el tema de fondo. Entonces, es que le salieron, perdón, es que la ignorancia es atrevida, Pedro. Hay regidores, incluido encabezado por este regidor Waldir Rixe Cañari, dice que quiere una comisión para investigar del ilícito que habría cometido el alcalde. ¿Ilícito de dónde? ¿Por qué dónde? Que saque la ley de ordenes municipalidades, cualquier tipo de ley que diga que ha contravenido en la disposición que determinó el alcalde en su momento nombrando a Mario Lazo. Yo he escuchado sus declaraciones y realmente pues no tienen pies ni cabeza, ¿no? Realmente la designación del director municipal es un cargo que le corresponde al alcalde de Huancayo, definitivamente, o sea, al despacho de alcaldía. Ahora, el Consejo Municipal sí puede censurarlo, pero no puede decir que porque lo nombró yo me voy. Eso es una niñería. ¿Desde qué punto de vista puede censurarlo? Pues así, porque yo no veo, porque Mario Lazo es un cargo de confianza. No. En cambio, a Luis Lazo cuando hay incumplimiento de las funciones que le competen, o cuando hay actos de inmoralidad o de corrupción. Bueno, que es otra cosa, entonces, pero no por el nombramiento. No por eso te digo, esa es una ñería. Y mira, es tanto la influencia de los técnicos. Los políticos decimos, ejemplo, yo quería el Parque de la Identidad, quería así. ¿Quiénes hicieron el Parque de la Identidad? Los técnicos. Te hago acordar, cuando nosotros llegamos a la Municipalidad de Huancayo, la calle Real tenía dos problemas graves. El transporte público que pasaba por la calle Real, colectivos, combis y los ómnibuses. Ya. Buscamos la solución. ¿Cómo buscaba la solución? No me dejarán mentir, ahí están los trabajadores de la municipalidad. Había reuniones todos los lunes, desde las 7 de la mañana hasta que terminemos con los problemas, donde los técnicos aprobaban. Y luego tenía con cada dirección reuniones con técnicos para yo lanzar alguna cosa. Bien. ¿No es cierto? Entonces, te doy un ejemplo. A ver. Cuando nosotros sacamos el transporte público de la calle Real, hicieron huelga, me esperaron, pusieron todas sus unidades en la puerta de la municipalidad y me dijeron, no vaya, que está. No, yo fui con seguridad, no, solo. Bajé, los encontré, dije, no voy a hablar con ustedes y en este momento voy a oficiar a la policía para que pongan en el depósito todos los carros que están acá. No, pero no voy a dar un paso atrás. Eso significa principio de autoridad. Eso es. Ya, eso falta a los alcaldes. Y el alcalde que no tiene principio de autoridad es porque tiene rabo de paja o es un incapaz. Así de simple. Vamos a una pausa comercial. Y finalmente, el otro tema. ¿Qué hicimos con los ambulantes de la calle Real? Tú te acordarás que un 20 de julio del año 1992, los 2,000 y picos comerciantes informales que estaban en ambas veredas de la calle Real desaparecieron, sin un policía, nada, solos. Instalamos lo que está haciendo Forsyth en Lima y que quieren que sea presidente. ¿Qué instalamos? La reubicación conversada, con un proceso que se entiende que es un problema económico y social, y creamos a nivel nacional las galerías. Así es. Bien, entonces vámonos a una pausa comercial. Luego de la pausa preparen sus preguntas. Les voy a suplicar que sean cortas sus participaciones, como también cortas las intervenciones de Pedro Morales. Aunque pedirle que sea corta la intervención de Pedro Morales es bien difícil, ¿no? Pero bueno, igual, ya. Vamos entonces a una pausa comercial. Luego de la pausa abrimos los teléfonos para que usted participe. Entonces, rápidamente ponemos en pantalla los números telefónicos para que usted pueda participar con sus preguntas al exalcalde de Huancayo, Pedro Morales Mancía, sobre cualquier tema. Aquí no hay parámetros, nada de que se le parezca. Pregúntele sobre la coyuntura política, nacional, local, lo que usted estime pertinente. Entonces,
Allí están los números telefónicos de Unitel Noticias Matinal. No solamente necesariamente temas relacionados a la vida política de Pedro Morales, sino también a una coyuntura política pues que podría solucionarse con alguna sugerencia u opinión de Pedro Morales. Bueno, llamada telefónica. Hola, buenos días. Sí, por la... Lo escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, señor, está usted en el aire. Ya. Don Pedro, más que todo, mis felicitaciones a la Israel Liga Nacional. Ya. Mi primera pregunta, Darito. Mire, yo por situaciones de trabajo y tanto no participo activamente, no obstante de ser militante desde el primer gobierno de Fernando de la UNE. Pero son conocidos, porque recuerda que yo defendí cuando le robaron las elecciones en la candidatura hacia la municipalidad de... Ya. Mi pregunta concreta es, ¿qué se va a hacer con Víctor Andrés Belaúnde y con Barrenechea? Porque nos han demostrado ser unos políticos pues encubiertos en corrupción y que le están haciendo mucho daño a Acción Popular, a la reserva única moral de nuestra política. Mi segunda pregunta. Usted tiene mucha experiencia en lo que es gestión municipal, en lo que es legislación, así que, no sé, de mi modesto criterio, usted debería estar preparándose, no sé, para ser alcalde, gobierno regional, gobernador regional, o como se llama, congresista para el 2021. Desde mi óptica, Huancayo lo necesita usted, pero, caramba, ¿dónde podría usted ser más productivo para resolver tantos problemas que se nos ha acumulado en Huancayo, tanto como se llama, local, regional? Bien, señor, muy amable. Gracias por su participación. Traten de ser breves con sus preguntas. Traten de ser lo más breve con sus preguntas. Vamos a tomar nota de las preguntas que puedan ingresar. En todo caso, bueno, ya, don Pedro Morales, la población le está diciendo, por lo menos a través de la llamada telefónica, bueno, que necesitan que ustedes se ubiquen en algún lugar para servir, porque se le necesita. Bueno. ¿Qué va a ser de su vida política? ¿Va a ser congresista? Pero ¿por qué no recibimos esa otra llamada telefónica? Traten de, por favor, pasarme la voz al toque. Aló, muy buenos días. Disculpe, Pedro. Buenos días. Su pregunta, por favor. Una consultita a su entrevistado. ¿Por qué cree que sus adversarios, siempre que le entrevistan los periodistas, mencionan de que él ya es un cadáver político? ¿Y cómo podríamos nosotros creerle a esos adversarios de toda esa, ¿cómo lo puedo decir?, esa mala imagen que ha hecho en él, ¿no? ¿Por qué cree eso? Porque en realidad muchos que pasamos por Huancayo, la gran mayoría de las obras que se ve, nos dicen es de Pedro Morales, y en realidad no se escucha nada de los que le sucedieron. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, entonces, si hay una llamada telefónica que atenderla, atendemos inmediatamente para que luego las absuelva Pedro Morales. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días, señor periodista. Yo quisiera preguntarle al señor Pedro Morales, ¿qué esos años que la incentivación de de comerciantes, hemos sido nosotros lo que hemos encargado? ¿En qué ha dado por nosotros? ¿Qué ha dado siendo congresista por nuestro departamento jurídico? Esa es la cosa que me preguntar, porque yo he sido, ¿cuántas veces he trabajado para él? Yo he presentado a Mario Lazo, y Mario Lazo una vez me dijo, sí, te he visto los informes, que te he informado. Yo he sido estado en el desarrollo del ferrocarril. Nunca he tenido ningún reconocimiento hace más de 28 años que trabajo en mi seguridad. Y ahora no trabajo, era una serie. Claro, de los cosas es que en realidad estamos, ¿quién se cara cara? La policía municipal. ¿Qué nos dio a la policía municipal? Esto llevó la guerra.
Bueno, señor, muy amable, gracias. Gracias por estar con Unitel Noticia Matinal. Algo está pasando con la comunicación, ¿no? En algunos instantes no se percibe bien. A ver si tenemos mejor suerte con la siguiente comunicación. Aló, muy buenos días. Adelante, por favor. Su pregunta, por favor. Quería preguntarle, aló. Sí, adelante. Quería preguntarle, señor Morales, ¿qué obras más importantes es el superior? Y como congresista, ¿de qué ley sacó en su época las leyes más importantes que ha realizado, como recuerdo, como de Acción Popular? Quería preguntarle eso, señor. Gracias. Siguiente comunicación. Adelante, por favor. Si ya está en el teléfono, escuchamos la siguiente pregunta. Nosotros estamos tomando nota en la medida de que se entienda bien. Buenos días. Llamada telefónica, aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Lo escuchamos, su pregunta. Disculpe, yo quería hacer una sola preguntita ahí al señor Pedro Morales. ¿Por qué se les espera por entrar al gobierno y ellos dicen que vamos a hacer una cosa, otra cosa? Entran y no hacen ni miércoles. Solamente no sé qué hace diferente hacer otras cosas menos hacer lo que necesita la gente. Yo no entiendo por qué se mueren por entrar al gobierno. Yo quisiera que me responda eso. Gracias. No se le escuchó muy bien, pero haremos el esfuerzo de que absuelva la pregunta, don Pedro Morales. Última llamada telefónica, porque me indica Pedro Morales, bueno, me indicó antes de la pausa que está contra el tiempo porque tiene que viajar. Nosotros lo estamos reteniendo. Bueno, última llamada telefónica. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, señores Díaz. Buenos días. Al señor Pedro Morales, buenos días. Señor Pedro Morales, quisiera hacer esta pregunta. ¿Qué concepto usted tiene sobre la renuncia del señor Mario Lazo? Gracias. ¿Renuncia de quién dijo? De Mario Lazo. De Mario, ya. Ok, muy amable, gracias. Entonces, ya, hasta aquí el bloque de llamadas. A ver, don Pedro Morales, empecemos pues por el principio, que dice, Pedro Morales, se le necesita, es que hay mucha gente que está haciendo daño a Acción Popular. Usted ya fue congresista por Huancayo, por Junín, y que Huancayo lo necesita. Bueno, como decía, yo soy político tradicional y todavía no me he jubilado de la política, pero al mismo tiempo soy también un militante institucionalista. El partido está en un proceso electoral interno para la renovación de dirigentes y yo estoy postulando a la Secretaría General Nacional de Acción Popular, espero tener suerte. Y asimismo, el día sábado se realizará un plenario para determinar la modalidad y las características que deben tener los candidatos al Congreso de la República 2020-2021. Yo estoy presto a participar, depende de la militancia. Y no es un decir, muchos dicen, bueno, si me lo piden. Yo estoy en la política. Ahora, no solamente se hace política cuando se tiene un cargo de representación política, sino desde diferentes aspectos. Por ejemplo, yo sigo haciendo política, estoy totalmente enterado de los problemas de Junín, particularmente de Huancayo, opino cuando se me requiere, y en todo caso, si la población desea que vuelva o el partido lo decide, con mucho gusto. Yo me he puesto a disposición de todos los alcaldes. Tal vez por alguna cuestión de tipo partidario nunca se me ha convocado. Fuerzas hay, vigor hay. Definitivamente yo me siento tranquilo, me siento entusiasta, me siento una persona que todavía puede seguir sirviendo al país y sirviendo a Huancayo. Por lo tanto, sigo en política, no me he jubilado. Y de lo que pueda hacer depende de la población, depende de los ciudadanos. A ver, la otra pregunta decía, bueno, ya sé más o menos lo que va a contestar, pero igual yo cumplo con decirle lo que algún televidente manifestó. ¿Por qué tanto hablan mal de ustedes sus adversarios? Bueno, a todos los invitaría a que revisen en el internet el juicio a los diarios Chicha. Ahí se ha establecido que las desviaciones de recursos del CIN de Montesinos no solamente era para demoler figuras políticas de Lima y a nivel nacional, sino también de provincias. Y al primer político que quisieron demoler fue a Pedro Morales Mancilla. Desviaron recursos, pagaron medios de comunicación, seguramente periodistas, está en el juicio y dicen que fue para demoler. Seguramente será por eso
quienes han recibido también tienen el chantaje de seguir fastidiándome, de seguir hablando, porque si no les van a sacar que les dieron de esos recursos. Pero creo que lo más diría motivador para que hablen de mí cuando yo no estoy, es porque no me pueden decir las cosas de frente ni me pueden parar un debate. Y en segundo lugar, es porque yo nunca, y eso consta, nunca en mi vida pagué un publi reportaje, nunca salí en un programa de televisión o en un spot de la televisión para cobrar impuestos, por ejemplo, ¿no es cierto? Proyectando mi figura y menos con Photoshop. Entonces, cuando no se paga publi reportajes, tienes la respuesta de la demolición. A ver, entonces, Pedro Morales, ya usted más o menos ha dado la explicación del por qué habla mal sus adversarios, pero yo lo invitaría a algo, a que escuche una canción que la hice mía, y espero que la haga suya. Es un guainito. ¿Usted ha oído hablar de Sonia Morales? Claro, sí. Ok, busque la canción Envidia. Claro. ¿Sabe por qué? No, que sabe qué pasa, que dice más o menos las letras de Guainito y de Sonia Morales, de que te tienen envidia, hablan mal de ti porque tú haces lo que otros no pueden. O sea que en la medida que no pueden hacer lo que tú estás haciendo, te tienen envidia. A mí hasta memes me han sacado. Es que, y colegas del medio, colegas. Entonces, yo simplemente los escucho y por allí me choqué con un guainito y también los invito a que busquen ese guainito, que es mi himno, Envidia. Eso es simplemente envidia, nada más que eso. A ver, lo invito pues a que busque esa canción Pedro Morales, búsquelo, y sé que le va a gustar, salvo que no le guste el guayno. ¿Cómo que no? Bueno, ahora, ¿qué más dijo un amable televidente? Uy, pero sea lo más corto posible. ¿Qué obras dejó para Huancayo y qué hizo como congresista? Bueno, para Huancayo dejamos pues 1.600 obras, ¿no? Reales, ¿no? Claro. ¿Qué obras? 27 espacios de recreación pasiva entre plazas, parques y plazoletas. Dejamos 23 complejos deportivos, pero con una particularidad, que todos los complejos deportivos tenían piletas, tenían servicios higiénicos, duchas, tenían juguería, tenían mantenimiento las 24 horas del día y todo el año, se funcionaban 24 horas del día, no se cobraba un real, tanto en Tambo, Chilca y Huancayo. ¿Qué hicimos? El saneamiento básico de Huancayo. Fue la primera ciudad del interior del país que llegó a un servicio de agua potable y alcantarillado del 96% promedio a nivel metropolitano. No se ve, claro, son 700 kilómetros de tuberías que están bajo la tierra, 11 pozos tubulares, la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, una obra que no se ve, la puesta en servicio del reservorio de Urpaycancha. ¿Por qué es importante esto? Porque tuvimos que llevar desde la planta de tratamiento de agua potable, ¿no?, de Palián, una tubería por debajo del lecho del río Chulcas hasta el reservorio de Urpaycancha del Tambo. ¿Quién sabe eso? ¿Alguien sabe eso? No lo sabe. Hicimos realidad las tuberías matrices de colectores, las primeras que llegaron al Perú de tecnología punta, tanto en el jirón, en el Tambo que va a la Florida, luego el 9 de diciembre, luego en Ocopilla y luego en la avenida Daniel Alcides Carrión. Se está olvidando de algo. Bueno, dos cosas que yo recuerdo en este momento, le voy a decir. Ayer en sesión de consejo uno de los regidores dijo, quiero saber qué es de la vida, qué es de la historia, ¿dónde está el hidrojet? Por ejemplo, el primer camión hidrojet que vino al Perú fue a Huancayo, también lo compramos, fue en Sedán, Huancayo. Que ahora no se sabe dónde está, dónde está botado. Ahora, la apertura de calles, la semiautopista Huancayo. Se está usted olvidando de la Plaza de la Constitución. Bueno, por eso decía 27 parques de plaza. Plaza de la Constitución. ¿Qué le parece lo que hizo Chamorro con su parque, Pedro Morales? Una estafa y un crimen. No sé si eso va a pasar la impunidad, pero en concreto, yo presumo que sí. Creo que hemos hecho
todo lo que ha estado a nuestro alcance en unos momentos muy difíciles. Eso como alcalde, Pero, a ver, rapidito, pero como congresista. las obras están. Y obras así muy difíciles, ¿no? Un ejemplo para la señora que dice, ¿qué ha hecho? Qué fácil es decir qué ha hecho. El ensanche y la pavimentación del Jirón Ayacucho, desde la avenida Huancavelica hasta Ferrocarril. Abajo hay un canal. Así es. ¿No es cierto? Así es. El ensanche, ahí fueron como 70 viviendas que tuvimos que expropiar, demoler. Se hizo obra. Ahora, ¿qué otra cosa más? Cerrito La Libertad. La concha acústica. Una obra que desgraciadamente la han convertido en un depósito. La sala de exposiciones Guillermo Guzmán Manzaneda, que el año 95 fue la mejor obra del Perú. La remodelación de la vivienda de Guillermo Guzmán Manzaneda en el Jirón Amazonas, intersección con Ayacucho. Eso no fue mi gestión, fue la gestión del señor Barrios, que hay que reconocerla. ¿Barrios? Sí. ¿Seguro? Sí, él fue. Yo no lo hice eso. Entonces, la de Guillermo Guzmán Manzaneda, la que está en intersección de Ayacucho, sí, con un bonito balcón, Amazonas. Y que muchos no conocen, ¿no? Yo no lo hice. Ok, no. me da gusto su hidalguía, Pedro. No, yo no lo hice. Bueno, hicimos muchas cosas que transformaron Huancayo, ¿no? La Plaza de la Constitución fue un orgullo. ¿Y cómo puedo demostrar? En la revista Somos, después que inaugura el Paseo de las Aguas, el señor Castañeda Locio, le preguntan, ¿y de dónde vino la idea? Y él dice, de la Plaza de la Constitución de Huancayo, porque fue el primer complejo de atractivos del Perú que tenía no solamente piletas bailarinas, sino música ambiental y un sistema. ¿Qué siente Pedro Morales cuando perdóneme la expresión, y amables televidentes, perdónenme? ¿Qué siente ahora que le fregaron la Plaza de la Constitución? Primero tristeza y en segundo un coraje que a veces hace que pierda los papeles. Eso es normal. La ecuanimidad, Pedro Morales, porque lo que se ha hecho es no solamente una intervención, ¿no? Una estafadora, sino una obra chambría, porque no tiene nada de técnico, y han destruido el mensaje del proyecto original. Me duele, realmente no sé cómo expresar, pero espero que alguna persona que llegue a la alcaldía pueda tomar el proyecto original y restaurar todo lo que tuvo, porque la Plaza de la Constitución, conjuntamente con el Parque del Pensamiento Político Peruano y el Parque de la Identidad Huanca, han sido motivo de un Congreso Internacional de Urbanismo y de espacios de recreación pasiva, de exposiciones, de halagos. Entonces, haber destruido, haber abandonado esos espacios que a Huancayo le costó construirlos, mucho sacrificio y dinero, me parece que es vil. Cuando usted dice, Pedro, me molesta, me indigno y pierdo los papeles, yo le diría, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, solamente los sinvergüenzas, solamente los conchudos, simplemente dicen, me choca y me resbala y caminan como si nada. La gente decente se molesta, se indigna, porque eso no es correcto. Entonces, yo eso quiero dejarlo ahí, pero finalmente, la última pregunta decía, ¿qué opinas sobre la renuncia de Mario Lazo? A ver, hay una pregunta que todavía me sigue, ¿no?, en el desconocimiento de la población. Muchos dicen, ¿qué ha hecho Pedro Morales en el Congreso? Tiene razón. Y yo creo que es momento de robar algunos minutos de este programa, que voy a viajar, de decirles qué hemos hecho a grosso modo. Primero, en las estadísticas oficiales del Congreso de la República figura un ranking de producción parlamentaria de los últimos 50 años, porque antes no se ha tenido un archivo. En ese ranking de producción parlamentaria se incluye incluso, ¿no?, a don Ramiro Prialé, a quien respeto por sus condiciones, sus dotes de concertador, a Víctor Alfaro de la Peña, y es decir, congresistas, senadores, diputados y constituyentes. Toda la producción legislativa de ellos, juntas, sumadas, no llegan a mi producción parlamentaria.
Yo terminé el periodo 2006 o 2001-2006 en el primer lugar de la producción parlamentaria. Una ley que recuerde aprobada en el Congreso. A ver, la creación del canon hidroenergético, que favorece a todas las municipalidades, por ejemplo, ¿no? El restablecimiento de la educación gratuita en el Perú, la descentralización del SNIP, la ley orgánica de municipalidades, un proyecto es mío. Bueno, son 672 proyectos de ley y 213 leyes de mi autoría y demás, que lo pueden ver en la página web. Ahora no se puede mentir. Entran, buscan el periodo 2001-2006, Pedro Morales, proyectos de ley, y ahí están. Inclusive. ¿Uno de sus asesores fue? Mario Lazo. Ok, entonces la pregunta ahora, ¿qué opina sobre la perdón, renuncia de Mario Lazo? Eso lo voy a decir, pero permíteme un minuto. Este es un tema importante porque ahora hay pues una fiebre, todos quieren ser congresistas. Pero ¿qué hice en concreto? Los huancaínos saben que en diciembre impedí la privatización de la hidroeléctrica del Mantaro, que ya estaba en la COPRI. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que yo gestioné el puente Chanchas? ¿Cuántos saben que yo gestioné el puente Cunas? ¿Cuántos saben que yo gestioné la rehabilitación de la carretera central desde Jauja, desde La Oroya, incluyendo la parte urbana de La Oroya y el ensanche, hasta Huancayo, y la culminación de la carretera central desde Pilcomayo hasta Chupuro? Eso no es obra del gobierno regional, esa es nuestra obra. ¿Cuántos saben que yo gestioné el puente Estuara dentro de ese proyecto? ¿Cuántos saben que yo fui autor y gestioné y conseguí los recursos para la construcción de la pavimentación de la carretera de Jauja a Tarma por el sector de Lomo Largo? ¿Cuántos huancaínos saben? ¿Cuántos huancaínos saben que yo soy el autor, por ejemplo, de transferir a las municipalidades la explotación de los recursos, ¿no?, para la construcción de los alveos de los ríos? No saben, pero dicen, ¿qué ha hecho? Además, fui presidente de una mega comisión, la comisión que investigó la utilización de los recursos de la privatización y otros ingresos del Estado que se gastaron con decretos de urgencia con carácter de secretos. Pusimos en la cárcel 177 personas. Presidente de una comisión, en los últimos 20 años, ¿ha habido presidente de mega comisión de Huancayo? Llegué a ser vicepresidente del Congreso. Y en mi gestión nos eliminamos los 2 sueldos que por demás se cobraban los congresistas. Y reglamentamos el uso de lo que llaman los gastos operativos. Creé la Comisión de Defensa del Consumidor, que es toda una revolución dentro de un concepto de economía de libre competencia. Por eso me odian, porque puse al poder económico bajo, ¿no?, el control y la regulación de esa comisión, aunque no vale, y fortalecimos, ¿no?, el sistema de regulación del Perú. Y tú te acordarás porque estuviste y me acompañaste. Las primeras oficinas descentralizadas de organismos reguladores de Indecopi, de la SUNAS, de Ocitel y de Ocinermin vinieron a Huancayo. Bien. Aquí en Huancayo, es decir, sería largo enumerar. Hay muchas cosas que hablar, inclusive cuando Pedro Morales impidió que Telefónica se pasara de listo cobrando la renta básica, y que ahora sí es un tremendo problema y que la gente reclama, y hay televidentes que dicen que por qué Telefónica no paga los impuestos que está debiendo, y que por qué tal raza, que tal lisura, que al de una bodega cualquiera, la SUNAT lo ahorca, pero ¿qué pasa con Telefónica? Pero para buena noticia de los amables televidentes, dicen que ya va a cobrar la SUNAT, aunque también ya se habló el comentario que Telefónica va a desaparecer y se va a mandar mudar. Ya cambió de nombre. Tanto Guaira y Twenty, me parece que son colindantes a Telefónica, también ya están siendo vendidas. Querido Elías, amigos que nos están viendo, la creación de la Comisión de Defensa del Consumidor y el fortalecimiento de los organismos reguladores es obra del pueblo de Huancayo, porque la defensa del consumidor se inicia en el Perú, en Huancayo, con las jornadas cívicas del 6 de septiembre del año 1990, cuando yo tenía 8 meses, creo, de alcalde.
cuando salimos a protestar por los abusos de lo que era en esa época Entel Perú y la compañía peruana de teléfonos. En aquel entonces se sufría para tener efectivamente, y también la empresa de agua que era Sedapal y también Electrocentro. Logramos que en Huancayo sea la primera ciudad que primero se resuelva, ¿no?, un reclamo y después se cobre, y logramos disminuir las cosas. Hicimos un paro. Cuando llego al Congreso, a nombre de Huancayo, se crea esta comisión y soy su primer presidente, y me gané, como se dice, la bronca de todo el poder económico, porque empezamos a poner en agenda el tema de los intereses, las AFPs, el SOAT, que empezaron cobrando 120 soles y lo bajamos a 60, y así por el estilo. Y para contrarrestar la vigencia de la Comisión de Defensa del Consumidor, que fue creación de Huancayo, a través mío en el Congreso, se crea Perú 21. Perú 21 es el periódico que sale a defender los intereses corporativos para destruir la Comisión de Defensa del Consumidor. Entonces nuestra participación en el Parlamento yo creo que ha sido histórica. Que no haya tenido la política de la gallina, decir hice esto, hice el otro. Es decir, no cacarear. No cacarear es otro que empezar tema. a cacarear porque la población necesita es fácil. saber. Yo tengo una página web, es pedromoralesmancilla.com. Ahí está bien. todo esto. Y quiero decirte algo que Huancayo no sabe, y con esto termino, porque es una cosa, yo diría, una cosa nueva. He leído que se ha formado una comisión pidiendo la construcción de la carretera interoceánica del centro. Seguramente que tú también lo has pasado, eso ha sido la semana pasada. Se han reunido todos los políticos, alcaldes, todos tuitean. El año 2005, nosotros presentamos un proyecto de ley declarando de necesidad y utilidad pública la construcción de la carretera interoceánica del centro, priorizada porque ya se había construido la del norte, tenía que pasar por lógica la del centro y luego la del sur. Pero ese proyecto además tenía la construcción del gasoducto para abastecer de gas el departamento de Junín, particularmente Huancayo, Tarma, El Brain, todos esos sitios. Ese proyecto técnicamente no fue mío, fue del Colegio de Ingenieros de Junín. El ingeniero, que en paz descanse, Hernán López Cabrera, es el que impulsó ese proyecto. Me dio todo su planteamiento, hicimos que se elabore el proyecto de ley, gestionamos para que le den recursos y pueda fortalecer el proyecto. La cosa es que ese proyecto se aprueba en la Comisión de Transportes y se aprobará en el Pleno del Congreso y se envía a la Presidencia de la República para que lo promulgue. Digo esto porque ni siquiera saben eso los políticos, que está para desempolvar, ni los congresistas. 12 años han pasado, nadie lo ha desempolvado. ¿Y qué pasa? Toledo observa la ley y lo devuelve, pero lo devuelve cuando ya estábamos en las últimas semanas del periodo. ¿Qué pasa? Lo devuelve y nuevamente hago que en la Comisión de Transportes se apruebe y pase al Pleno. Era presidente el señor Ayaipoma y me promete ponerlo en el último día de la sesión, que el 20 de julio, y no lo pone. Bueno, ha pasado el tiempo, el proyecto está, había sido aprobado por el Congreso, ha sido observado por el señor Toledo. ¿Y sabes por qué? Ahora en las investigaciones. ¿Por qué lo observó? ¿Sabes cuál fue su pretexto para observar ese pretexto? Es histórico. Dijo, no, vamos a hacer la interoceánica del sur porque si hacemos en el norte hay un congresista que es muy pendejo. ¿A quién se estaba refiriendo? A mí, porque obviamente... En el centro, diría. Sí. El centro, no en el norte. Del norte, pues, del centro. Pues. Claro. Del centro. Por eso digo el centro, ¿no? Entonces, ahora, encontrando toda esa cuestión de las coimas de Odebrecht, lógico, lo hicieron en el sur, porque si lo hacían en el centro, se iban a encontrar conmigo que no iba a permitir
las coimas que se dieron. Entonces, finalmente, ¿por qué? No, ¿por qué? Su opinión de la renuncia de Mario Lasso. Yo creo que Mario ha sido muy susceptible en este tema del conflicto de intereses y el criterio de la ética, y lamentablemente ha priorizado en él seguramente esa forma de pensar, pero no se ha dado cuenta que ante el interés personal y hasta familiar, si uno está en política y es un funcionario de confianza, tiene que priorizar el interés de la colectividad. Pedro Morales, muchísimas gracias por haber venido. Ya le hemos quitado un montón de tiempo, no le vaya a dejar el carro, y 30 segundos para despedirse, por favor. Bueno, yo te agradezco por la oportunidad que me has dado. Solamente puedo decir al pueblo de Huancayo y al Perú que durante mi gestión de congresista de la República he cumplido con creces el encargo. Tal vez hay muchas cosas por hacer. De los 672 proyectos de ley, 213 se han hecho realidad, lo que quiere decir que quedaron 500 proyectos de ley en trámite. Y eso lo pueden comprobar en mi página web, pedromoralesmancia.com. Hay una ley donde dice gestión municipal y gestión congresal. Ahí están todos los proyectos de ley, en qué se sustentaban, qué hice, cuántos se aprobaron, qué proyectos de ley son de autoría personal, qué proyectos de ley son de autoría colegiada. Todo está debidamente publicado. Bien, muchísimas gracias a Pedro Morales. Vamos a irnos, espero que vuelva pronto porque aquí no nos tiembla la mano, digan lo que digan. Se necesita gente con experiencia, con conocimiento, gente que saque cara por Huancayo. Usted sabe, Pedro, yo no soy huancaíno, pero me jacto de decir, quiero y defiendo mucho más y mejor que muchos huancaínos, no siendo de aquí. Porque Huancayo, ¿qué me dio? Estudios, me dio profesión, me dio una gran familia, me dio buenos hijos y me da que comer, me da trabajo. ¿Cómo no agradecer a esta tierra? La gente agradecida tiene que sacar cara por la tierra que lo está cobijando. Yo te agradezco nuevamente, saludos a los que nos están escuchando, y con relación al tema de los congresistas que ha mencionado Víctor Andrés, el partido tiene sus mecanismos de control y fiscalización. ¿Víctor Andrés García Belaúnde? Sí. ¿Pero qué dijo? Eso es lo que están diciendo, de que se han pasado al fujimorismo. ¿Quién se pasó al fujimorismo? Que los congresistas de Acción Popular, ¿no? Acción Popular, no. Bueno, ya debíamos despedirlo a Pedro Morales, pero voy a robarle un minuto ya. Para mis adentros, yo digo, ¿cuándo expulsan a Johnny Lescano, al goloso de Acción Popular? Como te digo, el partido no tiene dirigentes. ¿Están en crisis también? Evidentemente. Acción Popular está en crisis, que espera superar con el proceso electoral. Crisis también motivada por la falta de eficacia del Jurado Nacional de Elecciones, que sería largo explicar. Pero en todo caso, cada uno tiene su estilo de hacer política. Sin embargo, el partido debe poner a funcionar dentro de su proceso de institucionalización a la instancia que tiene que evaluar el comportamiento político, las propuestas, así como las votaciones de quienes tienen representación política. Porque si uno pertenece a un partido político, debe actuar dentro del marco ideológico del partido. ¿Qué decía Fernando Belaúnde cuando inauguraba una obra? El pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo. Y tú sabes que todas mis obras dicen el pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo. Muchas gracias, Pedro Morales. Gracias. Muy amable.